Gracias a todos y todas quienes están participando el día de hoy de este nuevo taller de asistencia al cumplimiento en el marco de la resolución 343. Para comenzar, nuestro superintendente del medio ambiente subrogante, Emanuel Ibarra Soto, dará unas palabras de bienvenida a la actividad. Muchísimas gracias, Emanuel. Adelante. Gracias, Gloria. Darle la bienvenida a este taller de asistencia al cumplimiento que ha sido bastante demandado, así que quiero darle la bienvenida en primer lugar, comentarles que hemos recibido constantemente las dudas, las preguntas. Yo personalmente he tenido muchas reuniones de lobby donde me han manifestado muchas problemáticas y muchos temas respecto a esta resolución que de alguna u otra manera hoy día a través de estas presentaciones que se van a realizar las vamos a intentar aclarar. Vamos a hablar de actualización de planilla, nuevas validaciones de datos, reportes de línea de base para el 2023 y también tocar temas súper relevantes como la ausencia de datos, la imposibilidad de conseguir datos al pasado. Aquí vamos a explicar más o menos cómo se tienen que excusar de esa situación, considerando que muchas personas nos han manifestado esa dificultad. Así que nada más que decir, les damos la bienvenida y te doy pase, Gloria, para que comencemos. Muchas gracias. Gracias a ti. Julián, por favor, ¿podrías proyectar la presentación? Gracias. Ya, muchas gracias. Primero que todo, como les dije recién, darles la bienvenida, agradecer también a Manuel por sus palabras. Les comento que este taller va a ser grabado para que luego pueda ser subido a la plataforma del portal de biodiversidad que tiene la superintendencia, para que ustedes también puedan acceder a esta información y puedan revisarla en caso de que tengan dudas u otros. ¿Ya? Este corresponde al cuarto taller, si no me equivoco, estancia al cumplimiento en el marco de la resolución 343. Como ustedes bien saben, tiene que ver esta resolución con la forma de remitir los datos en el marco del seguimiento ambiental de compromisos asociados a biodiversidad, así como también tiene relación con la forma de remitir los datos levantados en el marco de las diferentes líneas bases de los proyectos que cuentan con RCA y que tengan relación con biodiversidad. Por favor, Julián. Bueno, como una breve introducción, me imagino que ustedes ya han participado en varias oportunidades de estos talleres y que también han tenido la posibilidad de verlo tanto en los canales de YouTube como también desde el portal que tenemos como superintendencia. Pero a modo de contexto, es comentarles que esta iniciativa de generar un formato estandarizado nace porque a la fecha, bueno, estos son datos a septiembre de este año, contamos con más de 100.000 reportes de seguimiento ambiental que han sido remitidos desde la superintendencia, o sea, que han sido remitidos por parte de los titulares a la superintendencia en el marco de sus compromisos de seguimiento ambiental. Y de estos más de 100.000 reportes, que son ya deben de estar cerca de los 110.000 reportes, aproximadamente el 17% tienen relación con la componente biodiversidad, ya sea con flora, vegetación o fauna. Entonces, dado este contexto y dado que toda la información históricamente siempre ha llegado en los informes de seguimiento en documentos en PDF, es que detectamos la necesidad de poder contar con esta información de una manera estandarizada, con el fin de poder analizarla de mejor manera, de facilitar también el acceso, tanto bueno, para nosotros como diferentes servicios del Estado, como así también para la comunidad, y que podamos ver de una forma y en un futuro, ojalá no tan lejano, el estado del medio ambiente a nivel nacional y esto con los mismos datos que se van generando en el marco de los diferentes proyectos de inversión. ¿Ya? Para su información, todos estos informes de seguimiento se encuentran publicados en SNIFA y ustedes pueden acceder a ello ya que esta información es de carácter público. Ah, Julián, ¿puedes, por favor, tú? Yo estaba avanzando con mi teclado. Gracias. Ya, como un breve resumen respecto de qué es lo que señala la resolución 343. Esta, bueno, se publicó en el Diario Oficial el día 9 de marzo de este año. ¿Y cuál es el objetivo que tiene esta resolución y la generación de estas plantillas de información? Primero es sistematizar los datos de biodiversidad en planillas que estén estandarizadas y que toda esta información pueda ser remitida a través del sistema de seguimiento ambiental, que en el fondo es la plataforma a través de la cual ustedes tienen que remitir toda la información a la SMA para la revisión por parte de los diferentes servicios en caso de que corresponda. ¿Ya? ¿A quiénes aplica? También, esto es súper relevante. Aplica a todos los titulares cuyas RCA contengan compromisos asociados a la componente biodiversidad en el marco de su seguimiento ambiental o bien que en el marco de la evaluación ambiental de su proyecto hayan levantado información de biodiversidad para la línea base. ¿Ya? Y esto aplica tanto a las declaraciones de impacto ambiental como también a los estudios de impacto ambiental.
¿Y qué vamos a entender por biodiversidad? Bueno, tenemos toda la información de flora y vegetación, fauna, hongos y líquenes, y actualmente, si no me equivoco, Julián, me corrige por favor en caso de que sea así, también ahora tenemos las bacterias incorporadas para que se pueda remitir esta información, taxonomía asociada a ello. ¿Ya? Y respecto de los plazos de cumplimiento, bueno, los plazos de cumplimiento respecto de cómo tienen que remitir los datos de biodiversidad son aquellos que se encuentran señalados en la resolución y la modificación de esta y que ustedes van a poder encontrar en el portal de biodiversidad. Más adelante les voy a hablar de ello. Y respecto de los plazos de cumplimiento, de cuándo tienen que reportar la información, esto va a estar directamente asociado a las fechas que ustedes tenían comprometidas en sus respectivas resoluciones de calificación ambiental o bien en sus respectivos documentos de o planes de monitoreo o planes de seguimiento. En el fondo, esta resolución no modifica los plazos que ustedes ya tenían establecidos en caso de que sean 3 informes al año o que tengan como fechas súper específicas para remitir la información, sino que lo que hace es generar una nueva forma de remitir los datos que van asociados a esos informes de seguimiento, ya que es como, es un anexo al informe de seguimiento ambiental. Entonces, con todo esto, a qué voy también, es que estas planillas no reemplazan de ninguna forma los informes de seguimiento ambiental que ustedes están remitiendo, sino que más bien son un complemento a este. ¿Y para qué? Como les dije anteriormente, para poder contar con información estandarizada respecto de los datos de biodiversidad a nivel nacional. Por favor, Julia. Bueno, toda la información que ustedes, que nosotros vamos generando como superintendencia respecto a esta resolución, de qué se trata, a quiénes aplica, los diferentes talleres que hemos ido generando, las modificaciones que se van haciendo a las diferentes planillas y de las cuales ustedes han podido ver también, porque les ha tocado hacer algunas modificaciones. Toda esta información la pueden encontrar concentrada en la guía para el reporte de datos de biodiversidad a la SMA, que se encuentra en el link que les voy a dejar en este momento en el chat. Ya, ustedes a través de ese link pueden acceder al portal de la superintendencia en el cual pueden encontrar toda esta información. Entonces también dudas, las preguntas frecuentes que van llegando a la superintendencia a través de los canales formales que son el correo de SNIFA, como bien ustedes saben, toda esta información se sistematiza y se incorpora en este portal. Adelante, por favor, Julián. Bueno, y otra más. Y bueno, para contextualizar respecto de qué va a ser este taller tiene como diferentes partes. Vamos a ver la actualización de las planillas a la versión 5.2. Ahí Julián Cabezas, que es del área de la División de Seguimiento e Información Ambiental de la Superintendencia, va a poder comentarles más sobre ese tema. También les va a comentar respecto de las nuevas validaciones de datos que tenemos y de las validaciones en general, del por qué la relevancia de tener estas validaciones en nuestras planillas. Posteriormente yo les voy a comentar un poco de qué es lo que se viene respecto al reporte de las líneas base, que como bien ustedes saben ya comienza a partir del 1 de enero, el primero de los grandes como plazos. Y posteriormente nuestro equipo como de apoyo que está trabajando con nosotros en la implementación de la resolución 343, que es el equipo del IEB, específicamente el área de Big Data, va a comentar sobre las preguntas y errores frecuentes, aprendizajes y recomendaciones. Así que ahora está siendo grabado ya en este momento y va a quedar alojado en el portal de biodiversidad para que ustedes puedan acceder a ello. Muchísimas gracias. Ok, ¿se escucha? Se Bueno, escucha súper bien. perfecto. Muchas gracias, Gloria. Bueno, buenos días a todos y todas. Primero que todo, voy a hablar brevemente de la actualización de estas planillas. Estábamos en la versión 5.1 y el día de ayer se actualizó a la versión 5.2 y les voy a explicar de qué se tratan estos cambios. Primero que todo, porque sabemos que puede haber gente aquí que este sea su primer taller, ¿dónde podemos encontrar las planillas? En el sistema de seguimiento ambiental, que ahí está el link. Abajito, como pueden ver ahí, existen dos links para el reporte de seguimiento de biodiversidad. Uno de ellos es para descargar las planillas y otro es la guía de reporte, que son los links del portal que ya están en el chat. Eh,
Una vez uno hace clic en este link de descarga, los lleva a un Google Drive con 2 carpetas, una para rescate y relocalización y otra para monitoreo y línea base, y un historial de modificaciones en el que se detallan todos los cambios que hemos hecho entre las distintas versiones. En monitoreo y línea base podemos ver las 2 planillas, la planilla que tienen que llenar, que se llama formato biodiversidad, monitoreo y línea base, que está vacía, y una planilla de ejemplo de llenado, que les puede servir como guía para ir llenando sus planillas. Lo mismo para rescate y relocalización. Entonces, como les dije, el día de ayer se actualizaron las planillas a esta versión 5.1 y se incluyeron cambios menores y que no son estructurales. O sea, no se incluyeron, por ejemplo, columnas nuevas en la planilla. Primero que todo, súper importante porque sabemos que esto es una preocupación de ustedes. eh, Pensando obviamente en el trabajo que ya se está llevando a cabo en las consultoras y en las mismas empresas o regulados, se puede reportar tanto con las versiones 5, 5.1 o 5.2. O sea, si ustedes ya estaban llenando las planillas 5 o versión 5, pueden seguir llenando esas planillas y pueden reportar con esas planillas. Sin embargo, por supuesto, les recomendamos reportar con la última versión disponible. Esto porque les va a evitar algunos errores y advertencias que hemos visto. Aparte, les va a dar más opciones de valores que van a poder utilizar y otras cosas que les voy a comentar ahora. Em, por ejemplo, esta es una de las cosas que más nos pidieron a través de los canales formales, que son SNIFA. Nos llegaron bastantes preguntas, por ejemplo. Primero que todo, nos preguntaban qué planillas tienen que utilizar para reportar la línea base. Por lo mismo, renombramos la planilla de monitoreo a monitoreo y línea base. Esto solo para mayor claridad, no hay cambios asociados a esto. La planilla de monitoreo siempre se puede utilizar para línea base y ahora saben cuál es la que tienen que utilizar. Esto es súper importante, se agrega el reino bacteria. Nos llegaron muchísimas preguntas de gente que en general estaba mostrando plancton, por ejemplo, y que los informes de laboratorio, por ejemplo, les llegaban con individuos del reino bacteria. Es súper importante nombrar que el reporte de este reino no es parte de las exigencias de la resolución exenta, por lo tanto su reporte es opcional. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que nos llegaban reportes y se generaba un error porque nosotros no teníamos dentro de la lista desplegable de reino el reino bacteria. Entonces, ahora para hacerlo más fácil y para estas necesidades del muestreo de plancton, por ejemplo, ustedes pueden descargar la última versión de las planillas y agregar individuos del reino bacteria, que como ya les dije, es opcional. Aquí tengo, por ejemplo, un ejemplo, que este es un ejemplo real que sí nos llegó de alguien que quería reportar oscilatoria SP, que es este organismo aquí de la derecha. Ahora pueden poner el reino bacteria, antes no podían. Y como pueden ver, por ejemplo, en la página de GBIF, para GBIF, que es nuestro ente de referencia, el reino es bacteria, es una cianobacteria, que claro, que entró, digamos, en este muestreo de plancton junto con otros organismos, por ejemplo, del reino Animalia, Plantae, Chromista, etc. En consecuencia, también agregamos los filos asociados al reino bacteria a las listas desplegables, utilizando una clasificación de Oren y Garrity, pero sin embargo, y ahí nos asesoramos con nuestros consultores, con el IEB, sabemos que existen complicaciones en la taxonomía del reino bacteria. Por lo tanto, la validación del filo ahora no es estricta. O sea, ustedes pueden incluir valores fuera de las listas que les entregamos nosotros, pero se genera una advertencia. Esta advertencia les permite seguir reportando, digamos. O sea, la recomendación de nosotros es utilizar los nombres que están en la lista que les estamos entregando a ustedes, pero sin embargo, si ustedes consideran que hay otro filo que es válido y que puede ir ahí, lo pueden poner y les va a generar una advertencia nada más. También agregamos valores a las listas desplegables de ciertas columnas, también en base a lo que nos llegó de SNIFA, por ejemplo, a particularidades de los ecosistemas acuáticos, pusimos bastantes protocolos de muestreo, por ejemplo, que no estaban antes, como las dragas, la pesca eléctrica, por ejemplo, que sabemos que es súper importante. Y también corregimos otros temas, por ejemplo, con la exposición, como pueden ver ahí, no estaba plano y no aplica, por ejemplo, no aplica para ecosistemas acuáticos, que no aplica la exposición, obviamente.
Y también incluimos otros valores, por ejemplo, en ecosistema nivel 1, en unidad de tamaño de la muestra, tipo de cuantificación, comportamiento, etcétera, en base a lo que nos iban diciendo ustedes a través de los canales formales y a lo que veíamos también que estaban reportando. Estos nuevos valores solo los pueden ingresar si se utiliza la última versión de la planilla. Por eso es súper importante que se actualicen si es que quieren evitarse más errores o advertencias. Adicionalmente, se agregó una lista desplegable en la columna unidad de valor. ¿Por qué lo hicimos? Porque identificamos que ustedes lo que estaban haciendo era reportarnos reportarnos lo mismo con distintos nombres. Por ejemplo, si querían poner individuos, se ponía individuos, int punto, ejemplares, organismos, etc. Entonces, lo que quisimos hacer fue estandarizar un poco esto y pusimos, por ejemplo, individuos también por unidades de área, como pueden ver ahí. eh, y también explicitamos cuando se reporta una presencia-ausencia, que ahí le pusimos presencia igual 1, ausencia igual 0. ¿Por qué? Porque veíamos que se estaba reportando abundancia cuando el tipo de cuantificación estaba reportado como presencia-ausencia. En este caso, entonces, quisimos explicitar eso y pusimos también bastantes valores que nos habían llegado de parte de ustedes. Estamos tratando de analizar todo esto en tiempo real. Por ejemplo, como pueden ver ahí, se puede poner en unidad de valor las colmenas, los huevos, madrigueras, nidos. Sabemos que los compromisos de RCA son súper variados y no podemos abarcar todo. La validación, por lo tanto, no es estricta, o sea, pueden ingresar otros valores que no estén en la lista, les va a dar una advertencia que les va a decir, digamos, traten de utilizar los valores que están en la lista, pero también entendemos que si es que no se puede, pueden poner otro valor. Y después en futuras actualizaciones podemos agregar estos valores. En las hojas de ejemplo agregamos nuevos ejemplos también, que también nos lo habían pedido, por ejemplo, de muestreos en agua, perdón, en ecosistemas acuáticos, o muestreos de información taxonómica hasta cierto nivel, por ejemplo, en este caso hasta clase. Y, digamos, para ir terminando, ya que no existen modificaciones estructurales, es posible copiar y pegar los datos que ustedes tienen de la versión 5.1 a la versión 5.2. Por eso también es bastante fácil la pasada. Pero, como ya les dije, pueden seguir con la 5.1 o la versión 5. Todas las modificaciones, como ya les dije, están en el documento historial de modificaciones que está junto con las planillas. Ahora les voy a hablar un poco sobre las validaciones de datos en general y las nuevas validaciones de datos que tenemos. Cuando se ingresan los reportes de biodiversidad en el sistema de seguimiento ambiental, como ya algunos ya habrán visto, tenemos un módulo de validación que se activa y que te entrega un reporte de errores y advertencias. Este módulo es un pop-up, es una ventana que se abre y que te dice cuántos errores tienes, cuántas advertencias tienes y se puede descargar un Excel. Este Excel incluso ustedes nos lo han enviado a través de Snifa para que nosotros también demos feedback. Y eso es totalmente posible, estamos muy, muy dispuestos a hacerlo. Aún así, intentamos que el Excel sea lo más explicativo posible. Tenemos la hoja, la celda en particular donde se produce el error y una descripción lo más detallada posible del error mismo. ¿Por qué queremos implementar esta verificación automática de datos? Porque tenemos experiencias previas de planillas estandarizadas de reporte, como agua y fundiciones, por decir algunas, en que se observan errores que son frecuentes, pero que son súper difíciles de corregir, como errores de georreferenciación, datos que tienen un datum incorrecto, o que están en Argentina o en la mitad del océano, o problemas de completitud de datos, que muchas veces después tenemos que solucionar con requerimientos formales a los mismos regulados, y sabemos lo complicado que puede ser eso, sabemos el tiempo que se consume en eso. Entonces, ¿qué es lo que esperamos como beneficio? Facilitar la compilación, el análisis y, por supuesto, la divulgación de estos datos, que planeamos sean públicos en algún momento, mejorar la calidad de los datos, por ejemplo, en la taxonomía, que sabemos que es un tema complicado, y facilitar, obviamente, por nuestro lado, la verificación del cumplimiento ambiental. Esto un poco como motivación también de nosotros. Actualmente, gracias a estas validaciones, hemos logrado compilar una base de datos muy rápidamente, que tiene más de 60.000 registros, la mayoría en este caso del reino Animalia, también tenemos el reino Plantae, y bueno, el reino Cromista, porque también hay mucho reporte de plancton, como les decía, y tenemos una word cloud, una nube de palabras de las especies que nos han llegado, bastante copado por ahí.
Y también tenemos súper interesante, por ejemplo, sinónimos que nos pueden estar reportando y que nosotros después vamos a poder cambiar el nombre aceptado, como por ejemplo Puntia spaerica. También tenemos, por ejemplo, datos de especies en categoría en conservación, bastante importante, obviamente, que pueden no estar en otras bases de datos. Y acá un pequeño mapa de dónde hemos recibido estos datos, bastante más en el norte que en el sur hasta ahora, pero estos son datos de hace una semana, si no me equivoco. ¿Cómo funciona esta validación de datos? Ustedes como regulador entran al sistema, nos entregan la planilla, nosotros realizamos un código de verificación. Voy a ir rapidito porque esto ya lo mostré en los talleres pasados. Nosotros tenemos ciertos criterios de verificación y le pasamos al GEBIF el reino y las especies que ustedes reportan. El GEBIF, digamos, nos pasa en tiempo real una evaluación taxonómica que nosotros compilamos con un resultado de la evaluación y les entregamos a ustedes en este reporte. Si es que ustedes tienen un reporte sin errores graves o con advertencias, pueden seguir el reporte. Pero sin embargo, si tienen un error grave, se indica que deben corregir la planilla e intentarlo nuevamente. Y pueden preguntarnos también, por supuesto, si no se entiende o si ustedes consideran que no aplica. Algunas verificaciones generales, estamos validando, por supuesto, el nombre de las hojas para que no haya modificaciones. Verificamos que la planilla corresponda al tipo de reporte que están declarando, es decir, si es de monitoreo, que sea de monitoreo. Verificamos que el nombre de las columnas sea el mismo, que las hojas no estén vacías, cosas muy básicas, que se esté utilizando una de las versiones de la planilla que están aceptadas, la completitud de ciertas columnas y que los IDs, por ejemplo, de las campañas y de la estación réplica coincidan entre las distintas hojas. Tenemos también validación de valores válidos en estas listas desplegables que tenemos en los Excel. Cuando la validación es estricta, se genera un error cuando no se ingresa un valor válido. Por ejemplo, en el sexo de la fauna, sería macho, hembra, hermafrodita, sin dimorfismo o no registrada. No hay posibilidad de que sea otra cosa. Lo mismo las regiones, por ejemplo. También hay validaciones no estrictas, por ejemplo, en el protocolo de muestreo sabemos que no podemos tener todos los protocolos posibles habidos y por haber. Entonces ustedes pueden poner otro valor, pero sin embargo les va a dar una advertencia y ustedes deberían proseguir en este caso, si es que están seguros de que ese valor no está en la lista que nosotros estamos proveyendo. Ahí sale un ejemplo acerca del tipo de monitoreo. Si ustedes tienen otro método, por ejemplo, que es válido, les va a generar una advertencia y pueden proseguir. En términos de coordenadas, esto es súper importante porque es donde más errores hemos tenido en otras planillas. Se está validando que se contenga al menos un par de coordenadas válidas y que estas coordenadas estén contenidas en la región declarada. Por ejemplo, ustedes pueden tener coordenadas que están dentro de Chile, pero si es que la región que declararon, por ejemplo, es Tarapacá, las coordenadas tienen que estar dentro de Tarapacá. También incluimos un buffer por si están muestreando en el océano, por ejemplo, como pueden ver ahí, son cuadrados, digamos, bastante toscos, pero que permiten que esta validación sea rápida. También, bueno, también obviamente tenemos los cuadraditos ahí en los archipiélagos de Chile. También están admitidos, obviamente, como la región de Valparaíso. Esto nos lo han preguntado bastante, así que quise hacer un repaso acerca de la taxonomía completa. Digamos, tenemos el reino, el filo, la clase, orden, familia, género y epíteto específico, que es la información taxonómica que estamos pidiendo. Y estamos verificando que esté la información taxonómica completa hasta el último nivel identificado. Es decir, ustedes pueden reportar niveles taxonómicos superiores, digamos. Por ejemplo, si es que solo se pudo identificar hasta orden, sabemos que, por ejemplo, en el reino fungi es súper común eso, o hasta familia, por ejemplo, ustedes pueden hacer eso. ¿Cómo lo hacen? Aquí tenemos 3 ejemplos. El primero, tenemos que, bueno, acá está completa la información. En el caso de que hayan llegado solo a este género, ponen SP en el epíteto específico, y en el caso de que hayan llegado a otro nivel, por ejemplo, en este caso orden, simplemente dejan todo el resto vacío. O familia también dejarían el género y el epíteto específico vacíos. Nos ha llegado información de, por ejemplo, gente que pone no aplica o no identificado, y el sistema simplemente intenta buscar una especie que se llame no identificado y les va a generar un error.
También tenemos errores, por ejemplo, en el caso de acá abajo, por ejemplo, si se llegó a todo el nivel, pero no se pone la clase, les va a generar un error. Tienen que llegar hasta el último nivel identificado. Por ejemplo, aquí, si pudieron identificar hasta orden, tienen que poner el reino, el filo, la clase y el orden. En términos de validación de taxonomía, estamos utilizando GBIF como nuestro ente de referencia. Es parte de la OCDE, GBIF, y nosotros somos parte de esta organización, digamos, a través del Ministerio de Medio Ambiente. Múltiples organizaciones ya han aportado con datos, incluso algunas consultoras, y las bases de datos están disponibles para todos y son un súper buen recurso para este caso. Voy a poner algunos ejemplos de cómo funciona nuestra validación de taxonomía. Nosotros ingresamos a GBIF el reino, el género y el epíteto específico. ¿Por qué el reino? Porque existen especies, por ejemplo, Chara es un género que está dentro de, si no me equivoco, Animalia y Plantae, por lo tanto necesitamos el reino, necesitamos que el reino esté bueno. O sea, si ustedes ponen Plantae en el reino y una especie del reino Animalia, un animal, les va a dar un error, a pesar de que la especie puede estar bien. El reino también tiene que estar bien. Se verifica taxonomía, no identificación. O sea, si ustedes ponen un huemul en Arica, el sistema no les va a dar un error. Nosotros nos estamos preocupando por ahora de que el huemul esté bien escrito, de que el nombre científico esté bien escrito. Por ejemplo, acá tenemos este ejemplo de alguien que puso, por ejemplo, Glaudicium nanum. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le llega un reporte de errores que dice que la especie no es válida, que repite errores de identificación, de tipeo o también de reino. Podría haber puesto el reino mal. ¿Qué es lo que pasó? Por ejemplo, que esta persona intentó poner un chuncho, como podemos ver ahí en la foto, que tiene un nombre aceptado y un sinónimo que también aceptamos, pero sin embargo es ligeramente distinto en este caso. Por ejemplo, es Glaucidium nana o nanum. Se cambió la C por la D. Esto es un reporte real que nos llegó. Y claro, podríamos nosotros ponernos a corregir todo a mano, pero es muy desgastante y tendríamos que estar, por ejemplo, en conversación con todas las consultoras que hacen esto. Es súper poco conveniente desde un punto de vista de datos. También estamos admitiendo sinónimos para hacerlo más fácil para ustedes también. Por ejemplo, el zorro culpeo, súper típico, que se puede ver de estas dos formas. Y en el caso de que el error sea muy pequeño, nuestra API, nuestro código lo que hace es entregar una sugerencia. Por ejemplo, tenemos ahí, si es que esto también es un ejemplo real, Cortadeira rudiscula. Existe una pequeña variación en lo que es el nombre real, entonces ahí sale una descripción de que ustedes tal vez quisieron decir Cortadeira rudiscula, que es una cola de zorro. Como pueden ver, hay un error muy pequeño, es ruduíscula en vez de rudius. Faltó una I entre medio ahí. Entendemos que pueden haber errores de tipeo, por eso intentamos generar estas sugerencias. En algunas nuevas validaciones de datos que se implementaron, es que, por ejemplo, ahora estamos exigiendo superficie si es que ustedes están ingresando área. Para el cuadrante deben ingresar el largo y el ancho, y para el transecto se debe ingresar el largo obligatoriamente del transecto, idealmente el ancho. Sabemos que en algunos casos, por ejemplo, de intercepción de puntos, puede ser que no tengan el ancho y que no sea necesario el ancho. En este caso les va a generar una advertencia y ustedes deben proseguir, nada más. El ancho es idealmente. También vimos que se estaban reportando, por ejemplo, se estaban llenando todos los campos de latitud y longitud, y eso no es correcto, no es necesariamente así. Para área, parcela y cuadrante, lo ideal es reportar solamente la latitud central y longitud central. Y, por ejemplo, para transectos, sí, la idea es reportar el inicio y el término del transecto. Lo mismo en este caso, tenemos que estamos pidiendo el inicio y el término del transecto. Sabemos que a veces no lo tienen. Entonces, si ustedes ponen solo la coordenada de inicio, les va a generar una advertencia si es que no tienen la de término. Esto es porque básicamente sabemos que ese dato puede no haber sido registrado. Idealmente, pedimos la coordenada de inicio y de término. El campo filo y división no es estricto, como ya les dije ahora, antes generaba errores y ahora genera advertencias para que podamos reportar más fácilmente el reino bacteria.
En ecosistemas acuáticos estamos pidiendo también con una advertencia, no es requerido exactamente, en la profundidad, en el caso de que la tengan. Y lo que les comentaba, que ahora el campo unidad de valor debe estar completo y se recomienda utilizar los valores de la lista de validación de datos de la versión 5.1 para que tengamos estandarización de datos. También en algunos campos se están generando advertencias cuando no se reportan datos en las columnas, como tamaño de muestra, unidad de tamaño de muestra y también la identificación de la persona que lo muestreó y lo identificó. De nuevo, con estas advertencias lo que planeamos es que a ustedes les lleguen estas advertencias y digan, oh, tal vez tengo este dato, por ejemplo, lo voy a poner en mi planilla, pero ustedes pueden seguir reportando sin esta advertencia. O sea, con esta advertencia pueden seguir reportando. Sin embargo, es como para que ustedes vuelvan a la planilla y digan, bueno, tal vez sí puedo llenar esta columna. Sabemos que esto es complejo y nos lo han pedido, así que estamos en elaboración de una planilla con el detalle de todas las validaciones a la fecha, que vamos a subir al mismo enlace en el que se encuentran las planillas de reporte. Y también, obviamente, los invitamos a reportar los errores, las dudas, las sugerencias al mail de SNIFA, que es nuestra vía regular, digamos, de contacto. Incluso mucha gente nos ha llegado cosas como, por ejemplo, oye, en protocolo de muestreo no está pesca eléctrica, y es súper importante. ¿Qué hago al respecto? Eso es súper es súper útil para nosotros. También es parte de esta interacción que queremos tener con ustedes. También si tienen errores que no se entienden, por favor vengan y nos lo comentan. Ahora los dejo con Gloria Gallegos, que les va a presentar un poco acerca del reporte de línea base. Gracias, Julián. Muchas gracias por tu presentación también. Creo que es súper claro todo lo que has ido explicando y queda también bien claro la necesidad de tener estos validadores de campo, como para poder contar con información que sea mucho más, com- o sea, información que sea real, en el fondo, y que no tengamos estos errores que dificultan también el análisis de la información. Y al respecto de los reportes de línea base, primero, antes de entrar como a temas de fechas y otros, es comentarles que, como les dije en un comienzo, la resolución 343, que tiene que ver con la forma de remitir los datos de biodiversidad, como que toca tres áreas distintas. Por un lado, eh, señala la forma en la cual ustedes tienen que remitir los datos asociados al seguimiento ambiental. Y como les dije antes, no es que reemplace los informes de seguimiento, sino que más bien es un complemento a este. Todos los datos que son levantados para poder generar estos informes tienen que ser remitidos con estos formatos. Por otra parte, se solicita también la carga de la información histórica de seguimiento ambiental. ¿Qué quiere decir la información histórica? Es toda la información que se generó desde que se aprobó el compromiso, desde que se aprobó la RCA y tenían que comenzar a reportar en el marco del compromiso establecido en dicha RCA hasta el día, bueno, hasta ahora. Ya hasta la fecha previa a que comenzó a regir como la forma en la cual tenían que remitir la información de seguimiento, que esto es el día antes del 1 de octubre de este año. ¿Ya? Y tenemos como una tercera patita, que es la información de línea base. ¿Qué información es esta? Es la información que ustedes generaron en el marco de la evaluación ambiental del proyecto y para todas aquellas RCAs aprobadas que tengan en su línea base o que hayan levantado información de biodiversidad. ¿Ya? Como les dije, tenemos diferentes fechas. Para el tema de seguimiento ambiental, la fecha comenzó a regir el día 1 de octubre. Por lo tanto, a partir del día 1 de octubre, todos los informes de seguimiento ambiental que fuesen remitidos a la SMA a través del sistema de seguimiento ambiental tenían que además adjuntar como complemento la planilla de datos de biodiversidad, ya sea en la planilla de monitoreo y línea base, que es aquella a la cual ustedes pueden remitir la información de los diferentes monitoreos que están haciendo, como también podría ser la planilla de rescate y relocalización de especies, que como les hemos mencionado antes, es tanto para flora como para fauna. ¿Ya? Respecto del histórico, esto ustedes tienen que cargar la información hasta el día 1 de abril del año 2023 en una planilla única. Y ahora, lo que les quería mencionar, y que es por el plazo se viene de ahora de una forma mucho más próxima, es respecto a la información de línea base y de influencia.
a partir del día 1 de enero del año 2023, toda RCA que se apruebe en el marco de la evaluación ambiental va a tener que, en un plazo de 20 días hábiles, remitir a la superintendencia la planilla de datos levantados en el marco de dicha evaluación y que tengan relación con biodiversidad. ¿Ya? Esto es súper importante, porque en el fondo ese es el plazo en el cual se va a comenzar como a recibir toda la información, pero de aquellos proyectos que tengan una RCA aprobada a partir del día 1 de enero del año 2023. ¿Ya? Ese es un plazo muy relevante. Y luego tenemos todos aquellos proyectos que hayan sido aprobados con fecha previa al día 1 de enero del año 2023 y ellos van a tener un plazo que da hasta el día 1 de septiembre del año 2023 para poder cargar la información. Me imagino que muchos de ustedes ya han intentado poder cargar la información en los sistemas y se han dado cuenta que esto no es posible. Y efectivamente, aún no se habilita la información de carga, especialmente lo que se refiere a las líneas base que fueron aprobadas o hasta finales de este año, dado que nosotros vamos a habilitar todo esto en los diferentes sistemas y les vamos a informar una vez que tengamos los diferentes sistemas habilitados para que ustedes nos puedan remitir la información. Nosotros vamos a informar y además vamos a estar generando de forma constante diferentes talleres para poder informarles las modificaciones que estamos haciendo y también los diferentes sistemas cuando están siendo habilitados. Así que por eso quiero como dejar un mensaje de tranquilidad para que ustedes sepan que se les va a informar de todo aquello que se esté realizando. Adelante, por favor, Julián. Bueno, para remitir la información de datos asociados a línea base, como bien les mostró Julián, ustedes pueden ingresar a la página de seguimiento ambiental de la superintendencia y en la parte de abajo ustedes van a encontrar los diferentes documentos asociados a la forma en la cual tienen que remitir la información. Ustedes se meten en este vínculo y van a llegar a una carpeta Drive de Google Drive, si no me equivoco, donde va a estar el formato de biodiversidad para monitoreo de línea base, que es esta planilla a través de la cual ustedes tienen que remitir la información asociada al levantamiento de información de líneas base. Siguiente, por favor, Julián. Bueno, acá es como un ejemplo de la planilla para que ustedes la puedan ver. También más adelante se la he mencionado. Siguiente. Ya, y como les había mencionado antes, para cualquier consulta que ustedes quieran realizar, también relacionado con este tema, respecto de las fechas de implementación, del momento en el cual se habilitará en el sistema también la carga de los diferentes datos, todo esto ustedes lo pueden encontrar en el portal de la guía para el reporte de datos de biodiversidad a la SMA. Ya, y voy a aprovechar este momento porque había una consulta hace un momento y bueno, es como que va relacionada con esto mismo, que nos estaban consultando respecto de la planilla del SEA. Decía, ¿por qué la planilla de seguimiento del SMA es diferente a la del SEA? Bueno, es comentarles que respecto a este punto en particular, actualmente los diferentes organismos del Estado que tienen que ver con temas de medio ambiente, estamos trabajando en conjunto para poder homologar las diferentes planillas de reporte con el objeto que en un futuro, ojalá lo más cercano posible, sea utilizada una única planilla y no planillas distintas, ¿ya? Para su tranquilidad. Así que ahora, si no me equivoco, le doy el pase a los profesionales del IEB, que serían Ricardo Segovia, perdón, y Nicole Borges. Así que adelante, muchísimas gracias. Eso lo veo después, Julián. Gracias. Muchas gracias, Gloria. ¿Nos escuchan? Sí, se escucha. Ya, estamos compartiendo la pantalla. Y ahí también se ve en formato de presentación. Y el video. Ya, muchas gracias a todos por participar nuevamente de este taller. Nosotros somos parte del equipo de Biodata del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Yo soy Ricardo Segovia, investigador en colecciones biológicas, y a mi lado está Nicole Burger, encargada del área de Big Data del equipo. Y vamos a hacer una pequeña introducción. Siempre partimos estos talleres con una pequeña introducción sobre la importancia de la estandarización de los datos y de la disponibilidad de los datos. Y luego vamos a hacer un taller más específico, enfocado en las planillas de monitoreo y línea base,
vamos a resolver las preguntas más frecuentes de esta planilla y presentarla como tal, como la planilla para hacer los reportes de las líneas base que se van a exigir en las fechas que indicaba recién Gloria. Y luego vamos a abordar también algunas preguntas frecuentes en torno a las planillas de rescate y relocalización. Bien, avancemos, por favor. Bueno, los datos de los reportes de biodiversidad de todo el sistema, de toda la comunidad regulada, ya son datos disponibles, pero hasta ahora están en formatos que son de difícil usabilidad y de difícil integración, lo que dificulta el tránsito, un tránsito que es muy importante y muy esperado, que es llegar desde los datos hasta la política pública, pasando por la investigación científica, pasando por la divulgación y pasando por los procesos de convivencia social que tienen que ver con la transparencia de los datos. Estamos en un escenario que es realmente importante, que tiene que ver con la calidad y el estado de los sistemas naturales, en particular de la biodiversidad. Entonces tiene que ser todo muy transparente, muy usable y muy transformable en ideas nuevas y en políticas públicas con sostén empírico. Por lo tanto, esa es la base filosófica del por qué avanzar a este proceso de estandarización de los datos, del reporte de datos de biodiversidad. Por favor. Obviamente para estandarizar hay muchas formas y actualmente carecemos de un catastro nacional de datos de biodiversidad, pero hay mecanismos y hay equipos trabajando en formalizar los criterios para mantener datos estándar. Uno de ellos es el criterio Darwin Core, que permite que todos los reportes de biodiversidad y todos los datos de biodiversidad puedan ser integrables entre ellos. El formato que propone la SMA, que ha desarrollado la SMA a raíz de este nuevo marco de modernización del sistema, están basados en el formato Darwin Core, pero adaptados a la realidad de la comunidad regulada chilena y de los requisitos de transparencia esperados para este tipo de datos. Como les decía, todos estos datos son de acceso público, todos pueden ser accesados desde el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, desde la SNIFA. Entonces, están disponibles los datos históricos y van a estar disponibles los datos reportados de aquí en adelante. ¿Por qué es importante tener el contexto histórico de estos datos? Es porque a través de la investigación científica, que es el ámbito en el cual nos desenvolvemos nosotros como equipo Biodata del IED, la detección de tendencias lo más temprano posible es importante para tomar medidas. Y las tendencias se obtienen con el análisis exhaustivo de datos históricos, con líneas temporales. De datos nos permiten describir tendencias y poder evaluar acciones de cara a enfrentar esas tendencias temporales y resolverlas de aquí al futuro. Eso a modo de introducción, y ahora le voy a dar el paso a Nicole Burger para que haga el taller de la planilla específica. Muchas gracias por tu atención. Gracias, Ricardo. Bueno, como mencionó Gloria y Ricardo, vamos a ver a continuación los flujos de trabajo de las dos planillas para reporte de biodiversidad, haciendo énfasis en las dudas y errores más frecuentes en las planillas reportadas hasta ahora. Y la primera pregunta que surge en este contexto es ¿en qué caso se debe ocupar cada planilla? Y bueno, como mencionó Julián y Gloria, la planilla de monitoreo actualmente se llama monitoreo línea base, y a diferencia de la planilla de rescate y relocalización, el monitoreo línea base está centrada en especies, es decir, los registros los registros biológicos de cada fila corresponden a especies, mientras que en la planilla de rescate y relocalización el foco son los individuos. Entonces, ¿en qué casos particulares se debe utilizar cada uno? El monitoreo y línea base debe ser utilizado para reportar líneas de base, como
dice su nombre, para los distintos componentes de la biodiversidad, y también en seguimientos ambientales, como por ejemplo monitoreo de biodiversidad a modo general, la forestación de nuevos individuos, perturbación controlada, que corresponde a relocalización de individuos, pero sin una captura y la individualización de los organismos, y para reportes de individuos no marcados ligados a planes de rescate y relocalización. Mientras que la planilla de rescate y relocalización, que se centra en los individuos, se debe utilizar para reportar tanto el rescate como la adaptación y relocalización de los individuos a través de captura cuando estos logran ser individualizados, es decir, logran ser marcados. Y de la misma forma que los trasplantes o rescate de plantas. Entonces, como idea general, es muy importante que la planilla, en la mayoría de los casos, utiliza la planilla de monitoreo y línea base, porque esta además permite para grupos, por ejemplo, ingresar la abundancia de los individuos. Mientras que si tenemos un grupo no individualizado, por ejemplo, de peces o de moluscos, si no los vamos a marcar y después vamos a volver a ver el estado de cada uno de estos individuos, no nos puede ingresar en la planilla de rescate de localización, sino que en la planilla de monitoreo, donde sí se puede ingresar el grupo de organismos, la abundancia y cualquier característica particular, ya que existen columnas de observaciones generales. Entonces, ahora vamos a revisar las recomendaciones para el llenado de estas planillas de reporte de biodiversidad a través de sus flujos de trabajo, sin antes mencionar que en talleres anteriores se han revisado en detalle de qué forma llenar estas planillas, y estos videos se encuentran disponibles en el canal de YouTube de la SMA. Entonces acá vemos dos esquemas, uno de cada planilla, del flujo de trabajo, donde cada paso representa una hoja de la planilla, destacando que estas hojas de cada planilla se encuentran relacionadas a través del campo ID. Es decir, el ID de campaña que ingresamos en el paso 1 permite el autocompletado con información de la campaña del paso 3, al igual que el ID de estación réplica. En el caso de la planilla de rescate y relocalización, el ID de campaña permite autocompletar información en el paso 3 y 4, que son las hojas de captura y rescate y relocalización. Mismo modo para el ID de estación réplica, y a diferencia de la planilla anterior, acá en la hoja de captura ingresamos un ID individuo que permite mantener la información del individuo en la hoja de rescate y relocalización con sus distintas características. Entonces, yendo en detalle a ver estos flujos de trabajo, en la planilla de monitoreo y línea base, vemos que para la hoja de campaña se debe ingresar un nombre de campaña y también un ID, el cual permitirá el autocompletado del nombre de la campaña en el paso 3. El paso 2 corresponde a completar la hoja de estación réplica, donde tenemos que completar el nombre de la estación. Vamos a ver en la siguiente diapositiva un ejemplo con mayor detalle, pero para revisar la planilla tenemos que, al completar el nombre de la estación con el tipo de monitoreo, pues vamos a asignar un número a estas estaciones réplicas, y el cual nos va a servir, como dije anteriormente, para la siguiente hoja autocompletar esta información. En esta planilla también tenemos información sobre las coordenadas, la ubicación, información que podemos ir revisando en la hoja de validación de datos. Y aquí, yendo al ejemplo puntual que se encuentra en la planilla versión 5.2 de la hoja de monitoreo y línea base, tenemos que tenemos aquí un ejemplo de 10 estaciones réplica y 3 estaciones. Tenemos la estación vertiente H1, que vemos de la fila 1 a la 3, la estación lago 1, lago L1, y la estación vertiente G32. Entonces vamos a ir viendo en detalle, bueno, ¿qué entendemos por estación? Una zona delimitada de acuerdo a distintas características. Puede ser zonas de intervenciones de los proyectos, asociados a un curso de agua en una zona particular, pero esta estación va a agrupar distintos tipos de monitoreo. En este caso, la estación vertiente H1, tenemos 3 estaciones réplicas. La primera corresponde a un área en la cual se señala en la descripción
que se analizó la fauna terrestre, la cobertura vegetacional y la flora terrestre. Y además tenemos 2 transectas, que son réplicas porque tienen el mismo objetivo. En la descripción se ve que ambas son para determinar los cambios en la cobertura de la vegetación. En el caso de la estación 2, tenemos 2 transectas que también corresponden a réplicas, lo que se indica en la columna número de réplicas. Sin embargo, todas corresponden a estaciones réplicas diferentes, porque para cada uno de estos métodos, para el área, para cada transecto, se van a reportar distintos registros biológicos. Y en el caso de la estación vertiente G32, tenemos parcelas, áreas y transectos. Sabemos que en el área se analizó la fauna terrestre, cobertura vegetacional y la flora. En la parcela se muestra microfauna, que tiene dimensiones particulares, y tenemos 2 transectas que son réplicas, y otra parcela que no es réplica de la anterior, esta parcela que vemos acá, PAC, que corresponde a una parcela acuática. Entonces no es réplica de la anterior porque el objetivo es diferente, sin embargo todos corresponden a estaciones réplicas diferentes. Para cada una de estas, como mencionó Julián en su presentación, se debe reportar el largo y ancho. Y respecto a las coordenadas, muy importante que para los tipos de monitoreo de área y de parcelas se reporte la coordenada central, mientras que para los transectos se sugiere, en realidad es requerido la coordenada de inicio y de término. Y acá tenemos otro ejemplo que no se encuentra en las planillas, pero que es bastante frecuente en los muestreos de flora y vegetación de línea base, que corresponden a los muestreos de parcelas anidadas para medición de cobertura de distintos tipos biológicos o estratos. La típica parcela anidada en la que en este caso en 10 por 10 metros, 100 metros cuadrados, vemos la cobertura de los árboles. En uno de estos cuadrantes correspondiente a 25 metros cuadrados vemos la cobertura de los arbustos, y en parcelas de 1 metro cuadrado, en este ejemplo correspondiendo a 2 subparcelas, se ve la cobertura de especies herbáceas. Entonces, dado que tenemos distintas metodologías en esta parcela anidada, es que nuestra parcela va a corresponder a una estación. En este ejemplo vemos que tenemos 9 parcelas, P1, P2, correspondientes a muestreos de distintas formaciones vegetacionales probablemente, que hay una quebrada dentro de una plantación forestal. Entonces acá tenemos nuestra P8 con un zoom que resulta ser la parcela anidada. Entonces, si vamos a ver cómo correspondería llenar esto en la planilla, tenemos 4 estaciones réplicas diferentes, corresponden a la parcela de especies arbóreas con sus dimensiones correspondientes, la parcela de especies arbustivas y 2 réplicas de las subparcelas para la evaluación de cobertura de las especies herbáceas. Ahora pasando a la hoja de ocurrencia, como se mencionó anteriormente, al ingresar el ID estación réplica, que completamos en el paso anterior, se va a autocompletar una columna con la información del nombre de la estación, el tipo de monitoreo y el número de réplica, como se ve en este ejemplo. Y para cada estación réplica se deben ingresar los registros biológicos en distintas filas, y para cada una de estas la información de su taxonomía y de la cuantificación del registro, como vemos en estas capturas de pantalla de la planilla de ejemplo. Y tenemos el protocolo de muestreo que se puede revisar en la hoja de validación, la temporalidad del evento, y más adelante ya la información del taxón en particular, que fue bien explicado por Julián. Acá tenemos la zona de los parámetros, que es muy importante, que también se puede revisar en la hoja de validación de datos, y vamos a ver un par de ejemplos enfocados en dudas particulares. Específicamente, como se mencionó anteriormente, respecto a la taxonomía, ¿qué hacer si la especie registrada no se encuentra en GEBIF? Bueno, si una especie no ha sido encontrada en GEBIF, aquí tenemos la página web, se debe reportar a la SMA vía correo electrónico, incluyendo antecedentes bibliográficos que justifiquen realmente la existencia de esta especie. Aquí tenemos si se visualiza el portal GEBIF, aquí tenemos que entrar a especies, y bueno, quedó bastante pequeño, pero aquí si ingresamos el nombre de la especie, nos va a entregar automáticamente su taxonomía, como el caso de la pitra, por ejemplo, Mirsophinia exuga, que al buscarla, al ir a la especie, nos entrega
aquí a la izquierda la información de su taxonomía que debe ser ingresada en la planilla. Otra pregunta que fue respondida anteriormente, ¿se pueden ingresar registros del reino de bacterias? A pesar de que su reporte no es obligatorio de acuerdo a esta resolución, sí se pueden ingresar. Hasta la versión 5.1 no se encontraba esta opción, sin embargo en la nueva versión sí. Y como dijo Julián, dado que su taxonomía es muy variable, el campo filodivisión es abierto, permitiendo ingreso de cualquier valor. De todas formas, los filos sugeridos son los presentados en la hoja de validación de datos, de acuerdo a esta fuente particular. Respecto a los datos cuantitativos en la hoja de ocurrencia, una pregunta que ha surgido bastante es cómo reportar más de un parámetro para reportar el mismo registro biológico. Es decir, si en una parcela de flora, por ejemplo, quiero medir la abundancia de los organismos y además su cobertura. Bueno, en estos casos se debe repetir en una nueva fila los datos del registro, a excepción de aquellos asociados a su cuantificación, que vienen a ser estos que están demarcados, el parámetro, tipo cuantificación, valor y unidad de valor. En este ejemplo, para una misma estación réplica, tenemos replicado en 3 filas diferentes la misma especie, viene a ser la Pietra Misogyne exuca, y tenemos en el primer parámetro presencia-ausencia, o sea, dijimos, sí, esta especie está presente en esta parcela, se indicó con un 1 en el campo de valor. Para la abundancia específica tenemos que se registraron 18 individuos, y respecto a la cobertura, esto puede ser un índice de cobertura de acuerdo a la tabla Brown-Blanquet, que vamos a ver más adelante, y se reportó el valor de cobertura. Entonces tenemos toda esta información de la misma especie en una misma estación réplica. Y bueno, como anticipé, surgió también la duda de cómo reportar valores de índices correspondientes a rangos de valores. En estos casos se debe reportar el valor medio de los rangos en la columna valor, mientras que el rango completo se puede ingresar en la columna propiedades dinámicas. Considerar particulares de ciertos índices, como mencioné anteriormente, el índice Brown-Blanquet, tiene la siguiente tabla, y los valores de cobertura media han sido sugeridos por autores en particular como Laguna y colaboradores, donde, dado que no tenemos de cobertura del índice más, son pocos individuos y cobertura menor a 1%, en ese trabajo ellos proponen que la cobertura media para el índice más sea 0,1, y estos valores que no corresponden realmente a los valores medios del rango, pero son los que estos autores sugieren para trabajar. Ellos nos sugieren una cobertura media para el índice R, y se ha visto, hemos revisado distintas líneas de base en que realizamos transformación de estos dos valores de cobertura media, siendo 0,1 para R y 0,2 para el índice más. De todas formas, información sobre qué escala se está usando, qué índice, puede ir tanto en propiedades dinámicas como en otras observaciones en la hoja de ocurrencia. Y respecto a si se deben reportar las ausencias o no, también es una duda frecuente. Y bueno, estas deben ser reportadas dependiendo del objetivo de la campaña. En casos donde el monitoreo se encuentra enfocado en un taxón en particular, deben reportarse las ausencias, mientras que en campañas cuyo objetivo es la caracterización general de la biodiversidad o de algún componente en específico, si no se registra biodiversidad, esta no debe ser reportada en la planilla, dado que sí va a ir explícito en el informe, recordando que estas planillas son un complemento de los informes. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde se desarrolló una campaña para buscar gato andino. Dado que la campaña tenía por objetivo el registro de una especie en particular, aquí tenemos la planilla donde se ingresó la información de la taxonomía del gato andino, y en el parámetro presencia-ausencia, el valor que se ingresó fue 0, dado que no se registró gato andino, pero sí se reporta en la planilla. Ahora, respecto al flujo de trabajo para el llenado de las planillas de rescate y relocalización, que como se señaló anteriormente, aplica en los casos en que el rescate y la relocalización se permita la individualización de los organismos. En este caso, bueno, la hoja de campaña se llena de la misma forma que la planilla de monitoreo, considerando que en su descripción
se suele señalar que esta campaña fue para el rescate, para la relocalización, el monitoreo, todo esto puede ser en el nombre o en la descripción. Y en el paso 2 tenemos la hoja de estación réplica, en la que se procede de forma similar a la planilla de monitoreo y línea base. Sin embargo, cuenta con una columna llamada rescate, adaptación y o relocalización, que vamos a ver en detalle a continuación. Y respecto a las hojas de captura y relocalización, como se mencionó anteriormente, se autocompleta información gracias a los ID de campaña de estación réplica, y se genera aquí un ID al individuo, que es la particularidad de esta planilla. Vamos a ver en detalle ahora para la hoja de estación réplica. Aquí vemos un esquema del ejemplo, donde tenemos esta columna de rescate, adaptación y o relocalización. Entonces, en esta imagen tenemos 10 estaciones réplicas que tienen diferencias en esta columna, como vemos acá. Las estaciones réplicas 1, 2, 7, 8, 9 y 10, o sea, en este grupo de acá, tenemos que se indica rescate. O sea, probablemente aquí se van a desarrollar las obras de un proyecto, entonces se capturaron los organismos desde acá. Mientras que tenemos la estación réplica 5 y 6 como 3 y 4, perdón, como zonas de relocalización, mientras que la 5 y 6 son zonas de adaptación. Entonces esto queda en la hoja de estación réplica y es fundamental para comprender los siguientes pasos. En el paso 3 tenemos cómo se completa la hoja de captura. Bueno, para cada estación réplica se deben ingresar los registros de captura en distintas filas, otorgando a cada individuo un ID de individuo e información sobre su estado. El individuo debe mantenerse para el paso 4, como se mencionó, de que permite que la información de captura se autocomplete. Entonces aquí tenemos que ya se autocompletó la información de la campaña, ingresando el ID de campaña, ingresando el ID de estación réplica, se autocompletó esta información, y tenemos el ID de individuo con la distinta información sobre la captura, como su temporalidad, el protocolo de muestreo, etc. Y tenemos en esta misma hoja de captura columnas que destacamos como el método de captura, el código que se le otorga al individuo, que no es lo mismo que el ID de individuo. Este código es particular y está asociado al ID que se otorgó previamente, el tipo de marca que se le realiza al organismo capturado y posteriormente el tipo de liberación. En la columna de comentarios de captura pueden describirse cómo se marcaron los individuos, etc. Y finalmente, la hoja de rescate y relocalización, al ingresar el ID de campaña, el ID de estación réplica y el ID del individuo, se va a autocompletar la información asociada. Vemos que en el caso del ID de individuo se autocompleta el código y el nombre de la especie particular. Y en la columna tipo de acción, que está acá en la primera, se debe indicar si el evento correspondió a monitoreo o liberación del organismo que ya fue capturado. Y posteriormente se deben llenar los datos temporales y la ubicación del registro. Finalmente se debe agregar información sobre el estado del organismo y distintas propiedades dinámicas en las columnas correspondientes, recordando que aquí cada fila corresponde a un individuo. Y respecto bueno, y aquí tenemos el detalle de observación que se puede agregar en esta columna, por ejemplo, de qué forma se liberó el organismo y su estado. Finalmente, preguntas que han surgido en el marco de la planilla de rescate y relocalización han sido, uno, si en el marco del monitoreo de organismos relocalizados se registran individuos no marcados, es decir, locales, ¿dónde se deben registrar estos? De los individuos no marcados, es decir, que no fueron relocalizados, se deben reportar en una planilla de monitoreo. Es decir, la planilla de rescate y relocalización solo se debe agregar información de individuos capturados previamente. Si es que no se encuentran organismos marcados o que se sepa que están relocalizados, en la hoja de rescate y relocalización para la campaña particular de monitoreo de individuos relocalizados,
debe quedar en blanco el campo de los individuos, en la hoja de rescate y localización. Y se pueden reportar grupos de individuos de la misma especie en una sola fila, y la respuesta es no. En caso de tener grupos de organismos agrupados, valga la redundancia, estos deben reportarse en la planilla de monitoreo y línea base, como se dijo en un inicio. Así que, como conclusión, aquí tenemos estos flujos de trabajo para el llenado de ambas planillas de reporte de biodiversidad, y espero que se hayan resuelto dudas, y si hay dudas ya en mayor detalle sobre el llenado de planillas, como se mencionó, se pueden revisar los videos de los talleres anteriores en el canal de YouTube de la SMA. Muchas gracias. Gracias. Le damos la palabra a Gloria. Gracias, Ricardo. Julián, disculpa, ¿podrías, por favor, proyectar nuevamente la presentación desde los puntos de mensajes a recalcar? Claro, ya voy. Gracias, Ricardo, y gracias, Nicole. Súper detallada toda la información. Va aclarando todas las consultas igual que iban apareciendo a través del chat o de preguntas y respuestas. Ya, ahí no, estamos, eso, ahí sí. Es 2 antes. Ya, mensajes clave. Bueno, muchas gracias a todos a quienes han presentado. Como les mencionaba en un comienzo, la idea de este taller tenía como varios focos. Era presentarles en el fondo que tenemos una modificación de la planilla, pero que van a poder seguir cargando todas aquellas que son 5 o 5 punto algo. Por lo tanto, no se asusten con ello. Presentarles también como la relevancia que tiene la validación de los datos y por qué nosotros estamos haciendo tanto énfasis en ello, y también estamos revisando como con tanto ahínco la información que ustedes nos están enviando. Y esto igual a través como de todo lo que se está haciendo a través del sistema, que en el fondo es para generar, como les decía hace un momento, mejor información o mejor calidad de información, mejor calidad de datos. La idea también era mostrarles como las diferentes planillas que tenemos, la planilla de monitoreo de línea base, la planilla de rescate y localización de especies, y como les decía también, tanto por el chat como de forma verbal, la planilla de rescate y localización de especies no es tan solo para fauna, sino que también es para flora, para que también estén conscientes y tranquilos con ello. Y finalmente la idea era como poder relevar todas las preguntas que han ido ingresando a la superintendencia y que han sido como bastante comunes. ¿A qué me refiero con comunes? Es que muchas personas nos hacen consultas bastante similares, y la idea es que ustedes también puedan ir entendiendo la forma de trabajar. Entendemos que es algo completamente distinto a lo que se había hecho hasta ahora, y por eso igual estamos abiertos como para poder ir respondiendo todas las consultas que ustedes nos vayan enviando, y entendiendo que a través de esta presentación es difícil poder responder todo porque no tenemos el tiempo para poder hacerlo. Les solicitamos si por favor nos pueden remitir todas las consultas que ustedes tengan a través del correo de SNIFA, que es snifa@sma.gov.cl. Se los voy a dejar también en el chat. Sí, Gloria. Dígame, Pancho. Sí, yo creo que todavía tenemos como el taller hasta la 1 para responder un par de preguntas que han salido Sí. por el chat. Si bien ahí tanto Julián, Gloria como la Javier han respondido varias de ellas, es bueno como recalcárselos para todos. Yo creo que nos Sí, podemos dar unos 5 minutos antes de estos mensajes claves que finalmente van a cerrar el taller. ya bueno, si tienen, ¿Ya? si quieres puedes mencionar algunas para poder señalarlo. Pero igual la idea es Perfecto. que, ya, pero dame un segundo. ¿Mm? La idea es que ojalá todas las consultas que puedan tener y que nos vayan enviando lo puedan hacer también a través de estos canales más formales, porque si bien acá podemos darles respuesta y es una respuesta más inmediata, la idea es que puedan ser como general para toda la comunidad regulada, entendiendo que hay muchas personas que tienen las mismas consultas, y todas aquellas consultas que van ingresando a través de estos canales formales, después nosotros las vamos a ir dejando en el portal de biodiversidad, para que así también puedan ser de acceso público. Ahora sí, dale nomás, Francisco. Vale, Gloria. Sí, eso es muy importante porque de esa manera podemos generar también hay consenso y hay preguntas súper difíciles. Hay que detallarlos desde ya. Hay casos, ustedes tienen casos muy particulares en donde en verdad no se pueden entregar respuestas tan genéricas, si bien el intento todo el rato. Ya van a haber preguntas de reforzamiento y preguntas completamente nuevas. Voy a ir en verdad en 5 minutos para no sobrepasarnos el horario que teníamos establecido.
En primer lugar, han hecho preguntas relacionadas a los programas de cumplimiento. Los programas de cumplimiento en verdad no tienen esta relación directa con el reporte de biodiversidad, dado que es particularmente por el tema de las RCA. El tema es que dentro de la institución ahí tenemos que hacer un par de conversaciones adicionales, pero la idea es que en los programas de cumplimiento y con las obligaciones que tengan, también se reporten en los mismos formatos, ¿ya? Estamos hablando finalmente de monitoreo, o sea, de monitoreo de biodiversidad, con su nombre genérico, por lo tanto, tienen que responder al mismo formato para también facilitar todo tipo de análisis y después seguimiento de esas actividades. También nos preguntan cuándo estará habilitado el sistema de seguimiento de la SMA para que puedan cargar los reportes históricos y las líneas base, si bien ya lo referimos, pero para que quede esto súper claro. Gloria mencionó las fechas límites que tienen para reportar y por lo tanto acá estamos trabajando a toda máquina para que los reportes se puedan ya entregar desde, esperemos, al menos un mes antes, ¿ya? Para que haya un tiempo de aprendizaje también, si bien es la misma idea, pero obviamente siempre hay iteraciones para que los datos estén de buena calidad, ¿ya? Es decir, si por ejemplo el seguimiento ambiental que comienza el 1 de abril, no lo vamos a liberar el primero de abril el sistema, lo vamos a liberar antes, entendiendo que al 1 de abril el cumplimiento tiene que estar, ojalá, en un 100%. Otra pregunta de las que podemos responder ahora dice que se cambia, dice, bueno, le voy a leer textual mejor. Sabemos que al cambiar una versión a otra no es por grandes modificaciones, sin embargo, al agregar celdas con verificación, al cargar una planilla de una versión anterior, esta no es posible cargarla. ¿Qué se hace ante esto? A ver, Julián lo mencionó, todas las planillas versión 5, de 5, 5.1, 5.2 son posibles de reportar, aun cuando hayan alguna columna adicional o alguna modificación que no tenga sus versiones anteriores. ¿Ya? Por lo tanto, debería ser posible ocupar cualquiera de ellas. Ahora, nosotros instamos a que sea la última versión debido a que tiene todas las mejoras y tiene más validaciones al respecto, ¿ya? Si ahora ustedes se encuentran de que alguna versión 5.1, por ejemplo, no es posible de reportar, repórtenos ese error a través de Snifa en particular, qué es lo que está sucediendo y veamos ese caso en particular. ¿Ya? Dice otra pregunta. La siguiente, ¿cómo saber si aplica o no el llenado de una planilla de monitoreo, línea base o de rescate y relocalización? Tenemos un compromiso asociado a producción de planta, colecta de semillas, etc. Esto es un ejemplo de, por favor, envíennos esa pregunta por Snifa, porque ya son casos súper específicos, así como otras preguntas que han aparecido, y por lo tanto hay que responderlo más específicamente, ¿ya? También nos preguntan por una sugerencia, si es posible tener algún sistema de validación de datos de manera abierta, de tal manera que no sea necesario entrar al sistema de seguimiento ambiental y estar haciendo el reporte en sí mismo como para tener los datos. Yo le agradecemos a esta persona y también esa sugerencia nos había llegado por el sistema por el correo de Snifa, a la cual respondimos también agradeciendo esa instancia y es algo que queremos hacer, ¿ya? Con la idea que los mismos consultores que estén trabajando puedan hacer una verificación de los datos de manera, se podría decir, anticipada. Es decir, que pueden generar una planilla sin errores y después toda esa información remitírsela al titular, que es probablemente quien está cargando la información por un tema legal. Ya, por lo tanto, es algo que queremos hacer. Obviamente lo vamos a divulgar vía correo electrónico y también en algunos talleres futuros que tengamos y con un par de pruebas para que vean cómo funciona, pero básicamente va a ser extraer este motor de validación de datos, dejarlo afuera, en cierto modo, del sistema para que ustedes puedan validar esos datos. Hay una pregunta adicional y yo creo por temas de tiempo, la última que alcanzamos a hacer es qué pasa si hay datos de la taxonomía que no aparecen en GBIF. Ya nos ha pasado dos preguntas bien típicas que también ya se abordó, pero es muy bueno recalcarlo. De repente se presentan sinonimias y por lo tanto si ustedes ponen esa sinonimia en GBIF va a aparecer en el fondo la taxonomía, digamos, validada en la actualidad o según GBIF. En el fondo ahí aparece, pero también tenemos estos casos que BIF
digamos, no es imbatible. Hay información que efectivamente no está. Ahí, por favor, escríbanos nuevamente a SNIFA, porque nosotros podemos incorporar algún tipo de validaciones o bien excepciones. Y también en el futuro también pensamos conectarnos a otras bases de datos de taxonomía, por si vemos que en el fondo GBIF hay una información importante que no esté considerando, ¿ya? Por lo tanto, acá en verdad el enviar esas observaciones va a permitir que todos mejoremos el sistema. El último mensaje también es que tenemos esta página de biodiversidad en donde se van a subir toda la información y ustedes mismos pueden leer todos estos temas, pero algo que Gloria va a incluir dentro de los aspectos claves que va a cerrar la presentación ahora. Eso sería, y bueno, muchas disculpas, en verdad son muchas las preguntas, pero nos vamos a dar el tiempo de responderlas y instamos nuevamente a que las envíen por el correo de SNIFA, que hemos estado respondiendo muchas de ellas y varias de ellas ya le hemos pasado las preguntas frecuentes. Ya, gracias Francisco. Ahí recalcar, bueno, tú lo mencionaste también, pero el tema de los PDC. Nosotros a nivel interno como superintendencia estamos trabajando efectivamente en la estandarización y generación de lineamientos transversales, tanto a nivel institucional como a nivel interinstitucional. Pero por ahora, ustedes igual tienen que seguir remitiendo la información según lo que se ha acordado con el respectivo o fiscal instructor o con el área de trabajo que estén, con quienes están trabajando desde sanción y cumplimiento. Eso también para que lo tengan como súper claro. ¿Ya? Bueno, respecto de los mensajes clave, como les decía hace un momento, la idea de este taller era como reforzar aquello que estamos trabajando ahora y también poder dar cuenta de aquellos aprendizajes que hemos ido obteniendo a partir de la revisión de los diferentes informes de seguimiento y planillas de biodiversidad que nos han estado enviando. Entonces, por favor, Julián, ¿puedes avanzar una diapositiva? Gracias. Primero, y es alguna consulta que siempre está llegando y nosotros creemos que es súper importante poder relevarlo, es que las planillas de biodiversidad no reemplazan de ninguna forma los informes de seguimiento ambiental, sino que más bien estas son un complemento de dichos informes de seguimiento. Por lo tanto, la resolución 223 del año 2015, en la cual se establece la forma en la cual ustedes tienen que presentar el plan de seguimiento y además tienen que hacer los informes de seguimiento ambiental, se mantiene absolutamente vigente. En este caso, solamente el cómo tienen que remitir los datos levantados en el marco de dichos compromisos. Por otra parte, respecto de la información de línea base, es recalcar que para poder remitir la información de línea base levantada en el marco de la evaluación ambiental, se requiere utilizar la planilla de monitoreo y línea base. Ustedes actualmente pueden acceder al portal de biodiversidad, que lo hemos dejado ya varias veces en el chat, pero creo que nunca está de más poder repetirlo. Ustedes pueden acceder al portal donde van a encontrar la información y además a la página de seguimiento ambiental de la superintendencia, que también les dejo el link acá, en la cual van a poder encontrar estos formatos. Y este formato actualmente dice monitoreo de línea base. Veo algunas manos levantadas. Pido las disculpas, pero no vamos a poder dar la palabra considerando el tiempo que tenemos en este momento. Por eso se agradece que, por favor, todas las consultas que tengan las puedan remitir a través de los canales formales para que podamos dar una respuesta formal, valga la redundancia, y también que pueda quedar como disponible para toda la comunidad regulada. Ya, respecto de los otros puntos que queríamos recalcar, es que, bueno, lo que les acababa de decir, que las consultas, ojalá, por favor, que las puedan remitir a través de las vías habilitadas para ello, que es el correo de SNIFA, como les decíamos hace un momento, snifa@sma.gov.cl, para que nosotros podamos dar cuenta como del trabajo que está realizando, podamos responder las consultas que ustedes van teniendo, y más aún, dado que, como bien señalaba Francisco, y antes lo dijo Nicole y también Ricardo, en el fondo cada proyecto o cada compromiso es un mundo completamente distinto y por lo tanto puede que tengan algunas consultas que son muy particulares respecto a los compromisos que ustedes tienen. Entonces así nosotros también podemos responderles de acuerdo con ello. Por otra parte, toda la información asociada a la resolución 343 se encuentra disponible en este portal. Habían algunas consultas respecto de si nosotros podíamos compartir esta presentación. Bueno, voy a recalcar que todas las presentaciones, todos los talleres que nosotros ejecutamos están siendo grabados y la grabación de cada uno de estos talleres se sube tanto a la plataforma del portal de biodiversidad como así también al canal de YouTube de la SMA, para que así ustedes puedan acceder a ello en cualquier momento y puedan poder revisar la información.
acá también quiero recalcar un punto que no estoy segura si lo habíamos mencionado antes, pero que con el IAB estamos trabajando en hacer cápsulas informativas. ¿A qué nos referimos con esto? Que en el fondo vamos a hacer como pequeños videos respecto de los temas que han sido más consultados. El cómo llenar las planillas, cómo acceder a la información, el cómo poder revisar esta página del portal de datos de biodiversidad para que así también ustedes puedan tener una forma mucho más sencilla de poder acceder a ello. Y nosotros vamos a estar colgando de estas diferentes cápsulas tanto en las redes sociales como así también en la página de la superintendencia. Por favor, Julián, una más. Gracias. Y finalmente, un tema que ha sido bastante consultado, tanto de forma particular, nos han llegado preguntas por SNIFA y también, como mencionó Emanuel en un comienzo, son consultas que a él le han hecho también en las mismas reuniones del hoy, es sobre la información histórica. En el fondo, ¿qué pasa cuando algún titular no tiene la información histórica asociada a algún compromiso de seguimiento ambiental? Para este caso, cabe señalar que la respuesta a esta pregunta se encuentra precisamente alojada en el portal de biodiversidad, así que si ustedes ahora como que no les queda muy claro, pueden acceder a ello y pueden consultarlo nuevamente. Pero se los voy a leer para que así quede todo súper claro, que en el fondo se solicita maximizar los esfuerzos para completar en la mayor medida posible la información de las planillas, las cuales deberá contener, por lo menos, y esto sí es súper relevante, la información entregada a los respectivos informes de seguimiento ambiental. ¿Ya? O sea, toda la información que ustedes remitieron en el marco de los informes de seguimiento, al menos eso debería estar contenido en las planillas que ustedes remitan respecto de las planillas históricas. Ante casos excepcionales de no poder conseguir dicha información, entiéndanse, no sé, algún evento de fuerza mayor, incendio, se perdió la información por algún motivo, esto deberá ser, bueno, se deberá enviar una justificación firmada por el representante legal de la empresa, aludiendo a las razones de dicho hecho, las que serán revisadas posteriormente por el equipo de la Superintendencia del Medio Ambiente. El documento que ustedes remitan y que debe ser firmado por el representante legal de la empresa deberá ser adjuntado en el momento de reportar la planilla de datos en el sistema de seguimiento ambiental. Cualquier cosa, ustedes nos pueden seguir enviando las consultas por los canales formales y también pueden seguir revisando los diferentes portales que tenemos con la información asociada a esta resolución. Bueno, finalmente quería agradecer a todas y todas quienes participaron de la presentación, quienes estuvieron exponiendo. Creo que fue bastante clara la información que se fue entregando. Pido las disculpas también a todos aquellos que no les pudimos dar respuesta respecto a las consultas que nos iban enviando, pero también, como bien decía Francisco, sucede que hay muchas consultas que igual tienen que ser consultadas tanto con el área legal, como también tenemos que abordarlas desde una forma un poco más completa, dado que no son preguntas sencillas de responder y la idea es poder darles una respuesta que sea lo más acabada posible a ustedes y no algo que sea como momentáneo. Así que desde ya muchísimas gracias. Los invitamos a revisar nuestros canales de YouTube y también el portal de datos de biodiversidad para que ustedes puedan revisar toda la información y quedamos atentos a todas las dudas y o comentarios que puedan tener y que nos remitan a través del correo de SNIFA que bien dejaron en el chat. Así que desde ya muchísimas gracias y me despido. Gracias a todas y todos.